esa superficie y la dejaron lisa, apta para que pudieran transitar ruedas, las ruedas de esa época. Recuérdense que era un deporte bastante rústico, no tenía mucha tecnicismo en cuanto a lo que se fabricaba. Posteriormente, en 1938, se corrieron también los cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizaron en Panamá. Y la anécdota que viene al caso es que los atletas que iban a ir de El Salvador a esos juegos tardaron 14 días en una travesía porque era por barco. Y se tuvo que utilizar un mecanismo para entrenar en bicicleta que hoy ya lo conocemos ya más pulido, que se llama rodillos, que era una cosa como un, digamos, caballete, ¿no? Con 3 rodillos, como rodillos de los que hacen pan, rodillos de panadero que estaban articulados por una banda. Se ponía la bicicleta encima de ese rodillo y se comenzaba a pedalear en el mismo puesto, porque era un barco y no podían estar pedaleando alrededor de la cubierta, ¿no? Entonces los ciclistas que fueron tuvieron que subirse a esa máquina y comenzar a pedalear para no perder la condición. Eso fue en 1938. Les quiero decir que los Juegos del 35 tenían que haberse realizado en 1934, pero hubo un vendaval, una tormenta como huracán, que destruyó bastante de la ciudad de San Salvador y tuvieron que reconstruir algunas áreas. Y en esa reconstrucción se metieron esas estructuras que sirvieron para los Juegos Centroamericanos. 1935. Se tuvieron que haber hecho en el 34. Pero por eso se desplazaron un año adelante, porque quedó dañado el país con ese huracán que hubo en esa época. Entonces, 1938, vale. Entonces, fíjense bien, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Mundial terminó en 1945. Comenzaron a venirse a América un montón de gente que emigró de Europa para acá, especialmente italianos, que se vinieron al país y comenzaron traían todas sus costumbres, todo lo que habían hecho en Europa durante el tiempo de la guerra, y que porque Europa quedó en una gran catástrofe económica se vinieron para América. Y aquí, en América, ya comenzaron a aparecer algunos de ellos, tengo aquí algunos nombres, gente que ayudaron al ciclismo de la época. Entre 1945 y 1950 hubo un ciclista muy famoso aquí en El Salvador. Este señor se llamaba Manuel Cáceres y ganó una prueba que fue, digamos, montada por las personas que voy a nombrar a continuación, y que a este señor se le llamó el fantasma de Pinula, porque dicen que era una carrera que terminaba en la ciudad de Guatemala y que él, en un acto de una gran fortaleza física, se desprendió del grupo y se fue fugado, ¿no? Y ahí en Guatemala la gente estaba esperando chapines que entraran al estadio que hoy se llama Mateo Flores. Era un estadio que estaba ahí en la ciudad de Guatemala, pero que afortunadamente fue este señor Manuel Cáceres el que hizo su ingreso al estadio de Guatemala, y la gente, como no creían lo que estaban viendo, le pusieron el fantasma de Pinula, porque fue en esa cuesta de ese pueblo donde él hizo su mejor esfuerzo y se desprendió. Manuel Cáceres. También por esa misma época otro señor, que los descendientes de este señor tienen una farmacia ahí en San Jacinto, Manuel Caña se llama ese señor, no sé si está vivo aún, muy famoso. Son dos de esa época, de los personajes que se considera que tuvieron bastante relevancia. Después de la guerra, en 1945, vinieron varios señores italianos, les decía. Entre ellos tenemos a don Giovanni Estivela. Estos son datos ya reales, tomados de las federaciones que hubieran en esa época. Y que otro señor también, de apellido Tinetti, de los que tienen la fundición Tinetti, ¿no? Entonces Giovanni Estivela y el señor Tinetti eran parte de la federación que estaba en esa época, 1950, digamos. Y estas personas, trayendo una costumbre de Italia, ahí en Italia existe una competencia internacional que se llama Prueba de Industria y Comercio. La realizaron aquí en El Salvador en 2 oportunidades, según lo que he podido encontrar. 2 años hicieron esa prueba de industria y comercio, que fue, digamos, el estadio previo de las vueltas a El Salvador. Eso fue en 1951 y en 1952. En el 52 hubo un señor salvadoreño que ganó esta prueba de industria y comercio. Hoy es un anciano, ha venido varias veces aquí al velódromo, de nombre Antonio Gasca. Fue el último ciclista que ganó esa prueba de industria y comercio, que fue organizada por estos señores italianos. Antonio Gasca, ese es el nombre de este señor, es salvadoreño. Después
mencionan de que existían otros dos personajes que están conocidos con nombre y apellido, ¿va? Un José Domingo Castellanos y un Juan Melara, que fueron parte de las juntas directivas de esa época, de 1950, de las directivas de la Federación Salvadoreña de Ciclismo, que era un, digamos, organismo un poco rústico, ¿va? No tenía los reconocimientos del Comité Olímpico y eso solamente era parcialmente, digamos, ¿va? Porque estaban trabajando más que todo a nivel local, ¿va? Mantener las carreras, pero sin pensar en eventos internacionales. Hay una anécdota que es bien importante. Por esta época, en 1950, hubo un ciclista costarricense que se vino a vivir a El Salvador y se hizo salvadoreño, se nacionalizó, muy fuerte, él de nombre Walter Riedel, ese famoso Walter Riedel. Él era costarricense y se nacionalizó salvadoreño y era de los favoritos para ganar estas pruebas de las que estamos hablando. Y desafortunadamente en una vuelta al centro de México, eso fue en el 1952, se mató porque se fue a dar detrás de un auto estacionado. Esa fue, digamos, la anécdota negativa que tenemos de esa época, que este señor Walter Riedel, de los famosos de esa época, tuvo esa desgracia, pereció de ese modo. Todavía aquí el ciclismo era así bastante rústico, se corría pues tal como lo acaban de ver ustedes aquí. Imagínense, aquí ya vamos a ver en siguientes documentos, ¿va? Las llegadas ya no se hacen en esos términos. Hoy hay unas barreras metálicas rodeando cuadras enteras antes de la llegada, pero en esa época no. Llegaba a medio mundo, porque como el otro deporte que manejaba más era el fútbol, y cuando no había fútbol se venían a ver estos eventos de bicicleta. Y estaba toda la gente apiñada en la orillita de la acera, y lo único que lo detenían era con un lazo. Eso era lo único, no había publicidad como la vemos ahora. Entonces, y existen otras fotos, pero porque este deporte más que todo es de ver, ¿va? Se los quiero mostrar porque también aquí está. Aquí tenemos otras fotos para que vean ustedes cómo se corría. Calles de tierra, nada que ver con las autopistas que tenemos ahorita. Y casi no ven ustedes vehículos de apoyo. Hoy van a ver ustedes que detrás de los ciclistas van vehículos que llevan aros, llevan llantas ¿cómo se llama? Bicicletas de repuesto, botellas con agua. Hay motos que llevan la carretilla de botellas con agua detrás para que el ciclista solo vaya sacando las botellas en el camino. Y estos son salvadoreños, que hay un David Arnulfo Milanda, que ayer corrió conmigo, ya es un anciano, pero ahí anda. Se han mantenido sanitos a pesar de los años por el deporte. Aquí tenemos otra, esta creo que es en San Miguel, una etapa de San Miguel, porque ahí se mira un puente. Me imagino que es el puente de Lempa. El contraste con lo que ve uno abajo, que hasta un helicóptero anda rondineando la carrera por si hay caídas. Y esta sí ya es más moderna, ya se miran las carreteras ya asfaltadas y todo eso, ya un poco mejor. Bueno, hoy escribamos otro poquito. Todo esto que les he hablado es relacionado con el ciclismo y con los eventos del ciclo olímpico. Ya saben ustedes que los Juegos Centroamericanos y del Caribe son parte del ciclo olímpico, pero también hay unas competencias importantes que no son parte del ciclo olímpico, pero que tienen mucha difusión en este deporte del ciclismo, como son las vueltas ciclísticas a El Salvador. Esos han sido puntos descollantes en el año deportivo del ciclismo. Hay carreras de un día, de 3 días, hay carreras que, digamos, son selectivas para los Juegos Olímpicos o Centroamericanos del Caribe o Panamericanos, pero la Vuelta a El Salvador no tiene relación con esos Juegos, y sin embargo es un evento